Y qué tal, chicos, sean todos bienvenidos una vez más acá a mi canal. Quien les habla, Warrior Ben, el de siempre. En esta oportunidad vamos a ver los 3 últimos mapas de nuestra serie, cómo aprender a jugar cada mapa dentro de Wild Forex. Y si no has visto los últimos videos de cómo jugar cada mapa, te recomiendo que puedas buscarlos dentro de mi canal para que puedas seguir aprendiendo y a mejorar. Pero antes que todo, vamos con la intro. Primero vamos a comenzar con el mapa Citadels. El mapa Citadels es un poco lento por su construcción, es muy simétrico, entonces no hay ningún territorio que disputar. Por lo tanto, lo que yo hago en este mapa Citadel, o lo más básico que se podría hacer, es en caso de que no luchen el territorio, me gusta tomar siempre el de abajo porque siento que es un poco más grande. Si se dan cuenta, es un cuadrado y el de arriba no es tan cuadrado. Si no disputan esa posición, prefiero hacer doble mina de este lado. Mientras tanto voy con Esteban hacia arriba para conquistar el otro spot que está solo. Y acá me gusta construir doble barraca para aguantar, o si yo quiero ir a lo ofensivo, atacar directamente. Por eso me gusta esta parte, saco siempre doble barraca de esta manera. En esta oportunidad, bueno, estas son unas partidas un poco antiguas que ya tenía guardada de hace tiempo, pero que aprovecho para ver la misma estrategia que hasta ahora he usado en este tipo de mapa. Y la intención es aguantar, tratar de sacar mis unidades que son mi win condition. En esta oportunidad era la sniper, que tiene splash, por lo tanto saco las healer que puedo para poder sostener la partida. Y al sacar la sniper sé que básicamente estaría ganada la partida. Saco otra barraca para aguantar y para seguir pushando me curo, trato de mantener la posición. Y de esta manera tengo 4 minas que me dan mucho support, y tengo 3 barracas que me dan la suficiente cantidad de unidades para poder pushar. Y para él va a ser un poco difícil solamente con 2 barracas aguantar. Si le destruyo las unidades que él tiene, va a ser muy complicado restaurar sus unidades. Por lo tanto, al tener esta estructura de construcción, creo que te irá muy bien acá en este mapa de Citadels. Por lo tanto, si te van a rushar, o si tienes un equipo que no es tan resistente, o que no tienes una win condition tan segura y solamente tu T1 es el más fuerte, te recomiendo que vayas a rushar hacia esta dirección apenas construyas las barracas acá y comiences a molestar y no los dejes respirar, y quizás tratar de conquistar acá arriba con alguna unidad que tengas solitaria para que le quites ese spot con 2 minas, para que tenga un poco de dificultad a la hora de producir maná y de sacar sus unidades. Pero esa es la forma en que yo juego Citadels y hasta ahora me ha funcionado. Si tienes alguna mejor, bueno, puedes compartirla en la caja de los comentarios. Vamos con el siguiente mapa. Y seguimos con Square. Square es un mapa también un poco simétrico, es algo importante pero es un poco pequeño, y hay una técnica prohibida que luego veremos en la segunda parte. Pero lo básico que puedes empezar a hacer es hacer tu barraquita si no quieres meterte en mucho lío. En esta oportunidad él quiere aplicarme la prohibida, pero yo sé que mi rana puede ganarle, no tengo tanto apuro. Mi rana puede ganarle a cualquiera de sus unidades que me traiga al frente. Yo normalmente trato de hacer una mina de la parte trasera y adelante coloco la barraca para poder tener la oportunidad de poder spamear unidades, porque me saca doble barraca, lo que indica que me quiero unir con muchos esqueletos a rusharme. Trato de sacar algo que tenga splash. En esta oportunidad tengo una ninja y tengo una zorrita, pero prefiero irme con el ninja, que es un poquito más es más hábil que la ninja, que la sniper, porque es un poco lenta, así que trato de limpiar un poco las unidades. Aquí sus esqueletos están demasiado agresivos, trato de aguantar, trato de obtener una healer porque de esa manera aguanto un poco más. Saco una rana que tiene Gen Killer para poder soportar un poco más. Me voy con mi ninja, trato de ir a hacer el daño que pueda, mientras pueda tener disponible la barraca número 2 para poder sacar otro ninja. Así que está a punto de salir nuestro ninja que nos va a determinar la partida. Así que sacamos otra ninja y ya con una healer creo que acabaría esta partida. Y es una forma básica de poder empezar este mapa que me sirve siempre, pero a veces aplico la prohibida, que te mostraré en la siguiente parte. En esta oportunidad tenemos una partida de Sergiolo, como siempre apoyando al canal. En esta oportunidad lo grabé descuidado, así que él aplica la prohibida porque necesita, juro, ir a rushar porque tiene splash. Ese Swarman es asesino. Entonces Sergiolo trata de sacar una bruja para aguantar. El ninja como que dice, no, mejor no me acerco ya. Sergiolo se calma un poco y trata de dominar y sacar una mina en la parte inferior, como vimos en mi anterior partida, pero va a molestar a su enemigo, no lo deja tranquilo. Sergiolo tiene igualmente healer como en mi partida pasada, pero en esta oportunidad trata de puchar con su Spearman, que está roto,
pega muy duro, pega crítico y aparte tiene dodge y se cura. En esta oportunidad la bruja hace su trabajo y si matan a esa ninja ya esta partida queda totalmente concluida. El Spearman aún está vivo, no lo han visto ya, el Spearman va, casi le conquista la parte superior, pero vean que con la prohibida es para jugar agresivo, no puedes aplicar la prohibida y luego asustarte, no, de esta manera Sariolo domina la parte de arriba y si mata a ese ninja prácticamente esta partida está terminada. Gran partida de Sariolo allí dominando este mapa Square. Y en esta oportunidad cerramos con Tug of War, un mapa que sí tiene un spot para disputar en el medio. Si quieres jugar de la forma pasiva y tranquila, bueno, haces la escalerita de esta manera como yo lo estoy haciendo. Mi enemigo juega de la forma agresiva, es decir, coloca primero la barraca. Yo juego un poco más reservado porque mi equipo es en esta oportunidad un poco más lento y obviamente él no tiene unidades tan fuertes. Fue la única partida que encontré de Tug of War. Bueno, tengo otra que pasaremos luego de esta, pero en esta parte jugamos de la forma pasiva. Yo saco mis unidades, él puede dominar el medio, pero yo sé que le podré ganar fácilmente con mis unidades T1 porque son legendarias y las de él son épicas. Así que no hay problema, simplemente esta partida la uso como ejemplo de cómo poder jugar este mapa de forma pasiva. Y si pasamos de forma agresiva sería prácticamente de la misma forma, pero en esta oportunidad en la parte trasera construimos una barraca para poder crear unidades y tratar de dominar el centro de forma más agresiva. Así que me voy directamente a por él, me voy a hacerle daño, a poder impedir que conquiste y de esta manera yo crear una barraca en el medio y así jugar más agresivo. Creo que ya de esta forma su partida está perdida porque él solamente tiene una mina y una barraca level 2 y apenas está construyendo su segunda mina, por lo tanto no tiene maná suficiente. Yo tengo 3 unidades con una healer, por lo tanto de esta forma agresiva puedes también jugar este mapa Tug of War. Es un mapa a veces un poquito fastidioso, difícil de jugar, pero es la forma en la que yo lo juego y hasta ahora me ha servido. Y así damos por concluido este video de cómo jugar y aprender cada mapa dentro de Wild Forex, recordándote que en el próximo video mostraré quiénes son los ganadores del sorteo, así que si no sabes de qué sorteo te estoy hablando, ve al video anterior, por acá arriba te aparecerá y coloca quiero mi skin para ganarte algunas de las skins que vamos a estar sorteando. No olvides suscribirte y darle a la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos mis videos. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.